Colombianos y colombianas, hoy se ha roto el fuero integral del presidente de la República de Colombia, que defiende la Constitución. Hoy se ha dado el primer paso de un golpe de Estado contra mí, como presidente constitucional, elegido democráticamente por el voto popular por más de 11 millones de ciudadanos. De concretarse este acto, representaría la mayor afrenta a nuestra democracia en la historia del país. El Consejo Nacional Electoral, un organismo administrativo, infiltrado por los mismos politiqueros que han gobernado durante décadas nuestro país, ha formulado cargos en mi contra. Esto viola claramente nuestra Constitución y mi fuero. Lo ocurrido hoy pone en peligro la institucionalidad que represento. Quiero desmentir las 5 principales acusaciones que el CNE, al margen de la ley, ha presentado en mi contra. 1. Los supuestos aportes de la USO y FECODE no fueron a mi campaña, sino al Partido Colombia Humana, tal cual lo hicieron aportantes y empresarios al Partido Centro Democrático en la campaña de Iván Duque del 2018, y la cual este mismo organismo, el CNE, absolvió el 28 de octubre del 2021. 2. Los supuestos pagos a testigos electorales no corresponden a gastos de campaña. La primera vuelta presidencial fue hasta la apertura de urnas del 29 de mayo del 2022 y la segunda vuelta presidencial hasta la apertura de urnas del 19 de junio del 2022. El conteo de los votos se da después de cerradas las elecciones. 3. Todos los gastos de campaña por concepto de propaganda electoral fueron reportados de manera oportuna y bajo la normativa respectiva. Así lo certificó la auditoría externa contratada por el propio CNE, que certificó a los 30 días de la campaña la veracidad de todas las cuentas que presentamos. 4. Los magistrados del CNE confunden y malinterpretan los permisos de vuelo, que no necesariamente fueron utilizados por la campaña, con los vuelos realizados efectivamente. Todas las facturas entregadas por la campaña ante la DIAN corresponden a los servicios prestados por la empresa de transporte aéreo SADI, pero las desconocieron. 5. El evento de nuestro triunfo electoral realizado el 19 de junio en el Movistar, después de las elecciones, efectivamente tuvo unos gastos, solo que este evento ya no hacía parte del periodo de campaña, así lo establece la ley. Los cargos formulados por el Consejo Nacional Electoral son infundados, y si mis garantías hubieran sido respetadas, la ciudadanía sabría que mi actuar no solo fue totalmente honrado, sino que estoy enfrentando a una autoridad administrativa capturada por la oposición que busca a toda costa poner en duda mi integridad. Por esta razón, hemos solicitado a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara que haga público el expediente para que la ciudadanía conozca las más de 25 pruebas testimoniales, 34 documentales y 3 inspecciones judiciales que se han realizado. Es a través de pruebas que reclamo mi inocencia y censuro el proceder ilegal e inconstitucional del Consejo Nacional Electoral. La auditoría independiente contratada por el propio Consejo Nacional Electoral, Nexia International, una multinacional de las más altas y probadas calidades, dictaminó el pasado 19 de septiembre que las cuentas de campaña, junto con sus observaciones iniciales, fueron debidamente explicadas por el equipo administrativo de la campaña. Hago un llamado a la movilización generalizada del pueblo colombiano para la defensa irrestricta de la democracia. Le pido al mundo prestar atención a Colombia
y ayudarnos a defender nuestra democracia. Les solicito a todas las organizaciones populares de Colombia reunirse y decretarse en asamblea permanente. Es el tiempo del pueblo. Como presidente de la República elegido constitucionalmente, ordeno a la fuerza pública toda no levantar un solo arma contra el pueblo. Los tiempos de la inequidad y la violencia deben cesar en Colombia. La decisión de hoy es el inicio de un golpe contra el fuero integral del presidente, contra las 11 millones de personas que votaron por este proyecto progresista. Esto es una fractura burda e incontrovertible de la Constitución misma. Buenas noches, colombianos y colombianas. Bueno, esto es lo que acaba de decir el presidente de la República, pues ya lo habíamos comentado hace un instante, él insiste que es un golpe de Estado, trata de justificar los gastos, dice que los aportes de la USO y de FECODE fueron a los partidos, que no fue la campaña, dice que el pago de los testigos no son gastos de campaña, porque la campaña se acaba cuando abren las urnas para las votaciones, es decir, cuando inician las votaciones, sí, lo que se haga después no es un gasto de campaña, pero es que eso se contrata antes. Dice lo mismo que en cuanto al evento, que ese evento no hacía parte de la campaña porque fue después de la votación. Pero la pregunta, ¿eso acaso no se contrata antes? Digamos. Y que los permisos de vuelo no son todos de la campaña, pero que los vuelos sí se hicieron. Tal vez aquí lo nuevo es que llama a la Comisión de Acusaciones para hacer público el expediente con una auditoría que dice que todo está en regla, que llama a la movilización generalizada, que llama al mundo entero para que cuide la democracia colombiana, y aquí lo delicado, que le ordena a la fuerza pública no levantar arma contra el pueblo. ¿Qué querrá decir eso? Sí, mire, me quedo con esos dos últimos puntos. Cuando pide al mundo prestar atención a Colombia, porque eso significa que sí vendrá entonces, digamos, una instancia internacional que busca el presidente nuevamente retomar aquí la CIDH, como ya ocurrió en su caso anterior. Y lo de la fuerza pública, ¿significa esto, o mejor guarda relación con ese llamado a las calles que está haciendo el presidente? Busca entonces una manifestación en las calles de apoyo de la gente y por eso le está diciendo a la fuerza pública: déjeme a los manifestantes manifestar. Asamblea permanente quiere decir que los sindicatos se van a las calles ya. ¿Querrá decir eso? No solamente los sindicatos. Cuando el presidente llama a asamblea permanente es universidades, es distintas instancias de poder de los campesinos, de los indígenas, etcétera, etcétera. Todos los grupos de apoyo que eventualmente podrían salir a decir respaldo a mi presidente ante la posibilidad de un golpe. Habrá que ver esos grupos de apoyo, sindicatos, universidades, campesinos, indígenas, etcétera, etcétera, si consideran que esto verdaderamente es un golpe. Porque hay dos niveles en la alocución del presidente. Una ya lo había adelantado en sus mensajes de Twitter o X, cuando decía: el Consejo Nacional Electoral no es competente para investigar al presidente de la República y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que una persona elegida popularmente no puede ser en un momento dado sacada de su cargo por una autoridad administrativa. Y eso lo habíamos decantado hace unos cuantos minutos aquí en la emisión del noticiero. Que el Consejo Nacional Electoral abra investigación no quiere decir que vaya a sancionar al presidente. Si se encuentran irregularidades finalmente y todo esto se confirma, pasaría a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, al Senado y finalmente a la Corte Suprema de Justicia, que es una autoridad judicial. Por lo tanto, no se estaría violando la norma de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hasta allí, la locución presidencial es igual a sus mensajes. Pero hay una segunda dimensión que no estaba en sus mensajes, y es que el presidente, no obstante creer o argumentar más bien que el Consejo Nacional Electoral no es competente, no obstante decir que se está excediendo en sus facultades, no obstante decir que a él le correspondería es moverse por el lado del Congreso y demás, hace la defensa de los ítems de la acusación del Consejo Nacional Electoral. Si uno cree que el que le está hablando no tiene por qué estarle hablando de eso, ¿para qué le argumenta y le contraargumenta? Vea, esto es de tal fecha, esto es de tal otra. Creo que está atendiendo ambos frentes. El que la opinión pública le ponga lupa a las cifras, porque es que volarse en 5.000 millones de pesos, como dice el Consejo Nacional Electoral, es bastante grave, y simultáneamente activando la dimensión política. Una última observación. No le ha ido bien al presidente en las últimas ocasiones que ha llamado a la gente a salir a defender algo, o una constituyente, o una reelección, o una reforma pensional, o qué sé yo.
No quiero aquí provocar nada distinto a decir la favorabilidad del presidente está por el 30% y no por el 60-65% que tenía al comienzo de su mandato.